Sensor fin de carrera, conexión normalmente abierto. Realizaremos la conexión del sensor fin de carrera normalmente abierto con ayuda del siguiente diagrama eléctrico. Primero, identificamos las terminales del sensor. La entrada COM es el común. La entrada NO es el contacto normalmente abierto. Y la entrada NC es el contacto normalmente cerrado. Después, procedemos a realizar las conexiones de alimentación. La terminal positiva de la fuente de voltaje se conecta a la entrada COM. La entrada positiva de nuestro multímetro se conecta a la entrada NO del fin de carrera. Por último, para cerrar el circuito, se conecta la entrada COM del multímetro a la entrada negativa de nuestra fuente de voltaje. Ahora probaremos nuestro sensor encendiendo la fuente de voltaje. Iniciamos con 9 volts aproximadamente. El multímetro realiza una lectura de 0 volts, ya que es un contacto normalmente abierto, por lo que cuando se realice el sensado, se cerrará. Procedemos a realizar el sensado. El fin de carrera se considera un sensor de contacto, por lo tanto, debemos presionar el rodillo para realizar el sensado. Como se observa en la pantalla del multímetro, nos da una lectura de aproximadamente 9 volts. Sensor fin de carrera, conexión normalmente cerrado. Realizaremos la conexión del sensor fin de carrera normalmente cerrado con el siguiente diagrama eléctrico. Usaremos las mismas conexiones del circuito anterior. Ahora solo conectamos la entrada positiva del multímetro a la entrada NC del fin de carrera. Ahora probaremos nuestro sensor encendiendo la fuente de voltaje. El multímetro realiza una lectura de 9 volts, ya que es un contacto normalmente cerrado, por lo que cuando se realice el sensado se abrirá. Procedemos a realizar el sensado. Como se observa en la pantalla del multímetro, nos da una lectura de aproximadamente 0 volts. Si subimos el voltaje y realizamos el sensado nuevamente, podemos observar que la lectura del multímetro también aumenta. Sensor fin de carrera, conexión a carga, normalmente abierto. Realizaremos la conexión a carga del sensor fin de carrera, normalmente abierto, en este caso un indicador luminoso color verde, que trabaja con un voltaje de 24 volts de corriente directa, con el siguiente diagrama eléctrico. Ahora procedemos a realizar las conexiones de alimentación. La terminal positiva de la fuente de voltaje se conecta a la entrada COM. La entrada positiva de nuestro indicador se conecta a la entrada NO del fin de carrera. Por último, para cerrar el circuito, se conecta la entrada negativa de nuestro indicador a la entrada negativa de la fuente de voltaje. Ahora probaremos nuestro sensor encendiendo la fuente de voltaje. Regulamos el voltaje a 24 volts aproximadamente y procedemos a realizar el sensado. Como observamos, una vez que se presiona el rodillo, el indicador se activa. Sensor fin de carrera, conexión a carga, normalmente cerrado. Realizaremos la conexión a carga del sensor fin de carrera, normalmente cerrado, con el siguiente diagrama eléctrico. Usaremos las mismas conexiones del circuito anterior. Ahora solo conectamos la entrada positiva del indicador a la entrada NC del fin de carrera. Ahora probaremos nuestro sensor encendiendo la fuente de voltaje. Como observamos, el indicador se activa. Esto se debe a que la carga está conectada al contacto normalmente cerrado. Una vez que se presiona el rodillo, el indicador se desactiva.
Sensor fin de carrera, conexión a carga, normalmente cerrado y normalmente abierto. Realizaremos la conexión a carga del sensor fin de carrera, normalmente abierto y normalmente cerrado, con el siguiente diagrama eléctrico. Usaremos las mismas conexiones del circuito anterior. Ahora solo conectamos la entrada positiva del segundo indicador a la entrada NO del fin de carrera. Por último, para cerrar el circuito, se conecta la entrada negativa de nuestro indicador a la entrada negativa de la fuente de voltaje. Ahora probaremos nuestro sensor encendiendo la fuente de voltaje. Como se observa, la activación de los indicadores se intercala al presionar el rodillo. Aplicaciones: detección de puertas abiertas y cerradas, puertas de garage, de frigoríficos, etc. Activadores de iluminación. Final del recorrido de un ascensor. Detectar la posición de una banda transportadora. Máquinas de llenado y embotellado. Y máquinas etiquetadoras, por mencionar algunas aplicaciones. Muchas gracias.